ustedes bienvenidas y bienvenidos a la ceremonia de conmemoración del aniversario número 45 de la Universidad de la Frontera y a la inauguración del año académico 2026. Saludamos con especial atención a las autoridades universitarias y regionales que hoy nos acompañan, al defensor regional de la Araucanía, Humberto Serri Gajardo, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Saray Salazar Leiva, Vicerrector Universidad Autónoma de Chile, doctor Emilio Guerra Bugueño, Director Sede Universidad Arturo Prat Victoria, Juan Pablo López Pinilla, Vicerrector de Calidad y Gestión Estratégica, Boris Isla Molina, Rectora Centro de Formación Técnica, Región de la Araucanía, María Elena Fuentes Morales, Consejero Regional, Cautín II, Mauricio Debo Morales, Secretario Municipal de Padre Las Casas, Óscar Albornoz Torres, a nuestro invitado especial, Alejandro Mas Sepúlveda, también a las autoridades de la Universidad de la Frontera, como miembros de la Junta Directiva, decana, decanos, vicerrectores, vicerrectora, directivas y directivos, académicas y académicos, estudiantes, funcionarias y funcionarios de nuestra universidad, invitados especiales que nos acompañan desde distintas entidades del ámbito político y social. La historia de la Universidad de la Frontera nos habla de más de 4 décadas de esfuerzo y compromiso, donde todas y todos quienes integran nuestra comunidad universitaria trabajan juntos en la co-construcción de un proyecto educativo orientado a generar conocimiento de excelencia. Para dar inicio a esta solemne ceremonia, el tenor de la Universidad de la Frontera, señor Alejandro Pérez Díaz, nos interpretará el himno nacional. Su cielo azulado, unas brisas se cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz en Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos con que chillen tus sábanas color, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. A continuación, se dirige a ustedes el rector de la Universidad de la Frontera, doctor Juan Manuel Fierro Bustos. Muy buenos días a todos y a todas. Es muy significativo que podamos
reunirnos en esta ceremonia ritual, pero tan relevante para la vida de la universidad. La gran mayoría de nuestra comunidad hoy día está en plena actividad académica. Si vamos a los laboratorios, la investigación, probablemente va a haber mucha gente trabajando allí. Si recorremos los pabellones de clases, hay mucha gente haciendo sus clases y que quizás les gustaría estar acá, pero están cumpliendo con el cotidiano deber de hacer y construir permanentemente la universidad. Para ellos, sin duda, un gran saludo. Yo asumo todos los vocativos que la presentadora ha descrito, pero quisiera también agregar y saludar a los 2.400 alumnos, hombres y mujeres, que se integraron a partir de este año a la actividad formadora de la universidad, a los 11.000 estudiantes de la universidad que constituyen toda nuestra población universitaria, a los profesores y profesoras que van a trabajar con ellos en este año y los que continúan, el personal administrativo de la universidad que va a contribuir para que esa función se cumpla adecuadamente en todo lo que corresponda, a los colegas investigadores, estudiantes de posgrado, que en un número superior a 1.000 también están en plena actividad hoy. Hace 2 o 3 días atrás inaugurábamos en la Facultad de Medicina el año académico de los especialistas y subespecialistas médicos, que en un número cercano a los 300 y provenientes de diversas universidades del país y con la formación básica de médicos profesionales, vienen a esta universidad a especializarse en alguna de los ámbitos de la medicina. Eso habla muy bien de nuestra universidad como punto de referente nacional e internacional en medicina. A todos ellos, a los estudiantes, a las directoras y directores de carrera, de programas, que probablemente quisieran estar aquí con nosotros, pero hoy día están cumpliendo esta función, les saludo con mucho aprecio, con mucho reconocimiento y con mucha gratitud institucional. Saludo especialmente también al doctor Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia, que nos acompaña siempre, es un hombre de la casa, nos enorgullece estar acá. Al rector Heinrich von Baer, por estar permanentemente también en la secuencia histórica de esta universidad, en la cual hemos trabajado para que siga siendo lo que es y sea mejor cada día. A todos los amigos y amigas que han venido en este momento. Y si me lo permiten, también quisiera saludar a las autoridades de mi corazón. No es a mi cardiólogo, sino a mi señora esposa, que me acompaña, la doctora Orieta Guerga, presente, y a una de mis hijas, Manuela, por acompañarnos. Gracias, Orieta, por renovarme la autorización de seguir trabajando diariamente por esta querida universidad que tanto nos compromete. Y al doctor Mas, gracias por venir, doctor, a estar con nosotros. Hemos compartido brevemente esta mañana y él me ha dicho que tiene mucha tradición familiar con Temuco. Sus padres, su familia de origen, está muy vinculada a la ciudad, por lo tanto él siente especial cariño también por la ciudad y por los desafíos de esta región. Muchas gracias por estar con nosotros. Estimados y estimadas colegas, estimados y estimadas estudiantes, estimados y estimadas invitados, esta es una intervención breve, es un boceto priorizado de cuáles serán las actividades predominantes y relevantes que abordaremos durante este año. Gracias por estar hoy en la Universidad de la Frontera, por celebrar junto a nosotros una historia y un legado que enaltece la función pública. Gracias también por acompañarnos en el solemne acto que inaugura el año académico 2026. En marzo de 1981, hace poco más de 45 años, iniciamos nuestro camino como universidad estatal, pública,
laica, pluralista, inclusiva y autónoma. Recién inaugurada la década de los años 80, cuando comenzábamos a hacer nuestras primeras armas académicas, una crisis económica global remeció las bases y las estructuras del país. Nuestro PIB disminuyó más de un 14%, el desempleo bordeó entonces el 24% y la devaluación de nuestra moneda alcanzó un 18%. Se intervino la banca, se inició la venta de empresas estatales a privados y la deuda externa aumentó exponencialmente. Los efectos de esta contracción se mantuvieron al menos durante los siguientes 7 años. Como sabemos, todo proyecto que inicia honra el rito de soñar un futuro deseable. En nuestro caso, las señales aconsejaban mesura y cautela. Sin embargo, no nos resignamos, soñamos, convirtiéndonos en la institución que hoy día tanto nos enorgullece. Menciono estos eventos y rescato esta actitud por 2 razones. La primera, para reiterar una vez más que nuestra más distintiva y valiosa cualidad es y ha sido la capacidad para superar momentos difíciles. La segunda, que nuestra opción por la excelencia siempre ha concebido el futuro como una oportunidad de mejora. La complejidad del año 2025 fue tal que a muchos de nosotros nos ha parecido que en lugar de agregar 365 días más a nuestra historia institucional, hemos sumado experiencias que instituciones como la nuestra solo acumulan después de una década. Las tensiones y las urgencias han acelerado nuestra capacidad de aprendizaje. A la evidente necesidad de invertir esfuerzos para sostener los logros o asumir la austeridad como una condición indeseable pero necesaria, hoy estamos mejor dispuestos para pensarnos y reflexionar sobre el escenario en el que nos movemos. La universidad reúne a las mentes más inquietas, a los talentos más promisorios, donde la duda y el disenso no solo conviven, sino que constituyen la principal y más estimulante fuente de nuevo conocimiento. Esta y otras razones han hecho que los centros universitarios reclamen su legítimo derecho a ser reconocidas como gestores de algunas de las contribuciones civilizatorias más gravitantes para la sociedad. Vista de esta manera, podría pensarse que una institución fundada en el conocimiento y la innovación ha hecho con ella misma lo que ha logrado hacer con la sociedad, transformarse. Las evidencias, sin embargo, apuntan en dirección contraria. En los hechos, su voluntad por cambiar el mundo ha sido tan intensa como su disposición a conservar rasgos y prácticas que hoy resultan contraproducentes. Esta enorme paradoja, impulsar el cambio y simultáneamente resistirse a él, constituye un dilema que hoy estamos obligados a enfrentar. La cuarta revolución industrial, fusión de tecnologías físicas, digitales y biológicas, está derribando las bases sobre las que se edificó la sociedad en la que nos formamos y al interior de la cual surgió una institución como la nuestra. En tal contexto, es impostergable, tanto para superar conmociones financieras como para proyectar una universidad en sintonía con los tiempos, desplegar esfuerzos que concilien nuestros propósitos misionales con las grandes coordenadas que están definiendo el futuro inmediato. Tal será el propósito de este año 2026. Iniciar un conjunto de ajustes y adecuaciones orientados a mejorar nuestros desempeños en la formación pre- y posgradual, en investigación, en vinculación con el medio y en la gestión universitaria. 2 serán los principios que inspirarán nuestras acciones: transversalidad y gradualidad. La magnitud de las tareas, los actores involucrados, las áreas comprometidas y los resultados que esperamos alcanzar suponen un esfuerzo progresivo y escalable en todas las dimensiones, hoy consideradas en la medición de la calidad
y de la excelencia universitaria. Estoy seguro que en la conquista de estas metas, la comunidad universitaria, todos nosotros, pondremos una vez más todos los talentos al servicio de la institución. La magnitud y cobertura de estos desafíos exige la definición de prioridades. En este sentido, ya hemos iniciado acciones en 3 áreas específicas. 1, el reexamen de la carrera académica y la generación de un modelo de inserción de talentos académicos. 2, evaluación y redefinición de la normativa universitaria. Es poco probable que podamos avanzar, que podamos dinamizar, que podamos flexibilizar, que podamos diversificar nuestras acciones con la normativa, con la disposición reglamentaria y de la disposición procedimental que hoy día tenemos. Es necesaria una evaluación profunda y una redefinición de la normativa universitaria en toda su complejidad, y en eso ya estamos trabajando. Y luego, el gran desafío de la diversificación de la matriz de ingresos. Impulsar cambios, hacer ajustes o crear nuevas herramientas en cada uno de estos campos requiere de una cuarta gran intervención: avanzar sostenidamente en el diseño de un sistema de gobernanza tecnológica. Resulta impostergable generar un ecosistema de datos alineado estratégicamente con los propósitos y necesidades de la institución. Digitalizar la gestión suma eficiencia, agilidad y transparencia, favoreciendo el enlace interior y la conexión con el entorno. No podremos liderar ningún dominio estratégico si continuamos operando con herramientas de gestión del siglo pasado. Con el apoyo y orientación de un conjunto de académicos de la institución, ya hemos iniciado las primeras acciones en este sentido. En tecnologías y sistemas de información, avanzaremos en proyectos de automatización de procesos claves, integrando inteligencia artificial, además de invertir en nuevas tecnologías aplicadas a la formación, la gestión, la transformación digital y la gobernanza de datos. Respecto a las prioridades del 2026, primero, actualizar la carrera académica constituye una tarea prioritaria de responsabilidad intersectorial. Su propósito esencial será recoger y valorar los talentos, además de la diversidad disciplinaria y profesional de nuestro capital humano, investigar, enseñar, crear, innovar, emprender y gestionar. Independientemente de donde se generen estas contribuciones, deben alimentar criterios e indicadores que garanticen un justo reconocimiento a cada una de estas aportaciones. En esta tarea resulta imprescindible recoger las particularidades de las distintas facultades, reconociendo cómo la singularidad de su trabajo contribuye al desarrollo social, tecnológico y cultural de la región y el país. B. Alcanzar este propósito favorecerá también el diseño de un modelo institucional para atraer e insertar talentos. La incorporación de capital humano, cuya contribución sea diversa, compatible con los indicadores que hoy miden la calidad, asociado a nuestros propósitos misionales, fortalecerá el quehacer académico y la formación pre- y posgradual. Esta iniciativa busca sumar profesionales cuyos talentos rebasen la dimensión puramente investigativa, adicionando capacidades, competencias y perfiles que permitan a la institución atender un arco más amplio de requerimientos. 2. Iniciar una profunda revisión de nuestra normativa. Desafío que compartí en la cuenta 2025. También ocupará un importante espacio en la Agenda 2026. Más allá de los avances en la instalación del estatuto modificado, hoy lidiamos con un conjunto de disposiciones que enlentecen la gestión y la toma de decisiones, sometiéndonos a plazos y tramitaciones que consumen tiempos y recursos que necesitamos destinar a otras labores.
Tal como comenté durante el mes de enero, comillas, es impostergable generar estructuras flexibles que en lugar de estrechar nuestras posibilidades de acción, ofrezcan oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Cierre de comillas. Durante el 2026, además de reexaminar y evaluar disposiciones que norman áreas críticas para la gestión, nos abocaremos a la generación de otras ligadas a los cambios y ajustes que antes he referido. Necesitamos una estructura regulatoria más funcional a nuestros propósitos y necesidades, en armonía con las que regulan la función pública, pero orientada a agilizar en tiempo y forma los desafíos que hoy enfrentamos como institución. Las facultades, sus equipos de trabajo, las unidades académicas, las unidades de gestión, los cuerpos colegiados tendrán una gran función en esta tarea. Aprovecho la oportunidad para saludar y reconocer el valioso trabajo del Consejo Académico y fundamentalmente de la Junta Directiva, cuyos varios de sus consejeros están presentes hoy día con nosotros y les agradecemos también como comunidad el esfuerzo por acompañarnos en esta desafiante tarea que estoy describiendo. La posibilidad de avanzar en estas y otras áreas exigirá mantenernos en la ruta y la cultura de la austeridad. Sé de las dificultades que esto provoca, pero conozco también los enormes y decididos esfuerzos que toda la comunidad ha hecho para ajustar sus quehaceres en un periodo de estrechez presupuestaria. Gracias por ese esfuerzo compartido. Respecto a la diversificación de la matriz de ingresos, en enero compartimos los resultados del plan de ajuste. Los logros indiscutibles requerirán de un tiempo para consolidarse. Durante el 2026 avanzaremos en la generación de iniciativas orientadas a diversificar nuestras fuentes de financiamiento, apoyando y estimulando empresas de base científico-tecnológica, la ejecución de programas de educación continua, además de la comercialización de patentes y licencias. Del mismo modo, redoblaremos esfuerzos para optar a financiamiento externo, avanzando decididamente y sin complejos al establecimiento de alianzas con el mundo privado. El debilitamiento del sistema de financiamiento universitario, la incertidumbre respecto al comportamiento que tendrá durante el presente año y la necesidad de continuar resguardando nuestra salud financiera aconsejan desplegar el máximo de esfuerzos en esta área. Respecto a las preocupaciones permanentes y transversales, resulta evidente el impacto provocado por los llamados aprendizajes híbridos, el desarrollo de habilidades a prueba de máquinas o la necesidad de desarrollar el pensamiento de segundo orden sobre la formación. En este sentido, como propósito misional, el pre y el posgrado requerirán de una atención preferencial. Nuestra universidad ya ha avanzado en la difusión de su modelo educativo. El principal esfuerzo ahora es reexaminarlo y avanzar en su eventual implementación. Necesitamos garantizar la coherencia entre el diseño curricular, las prácticas docentes y los resultados formativos con las exigencias del mundo laboral, el perfil de la nueva economía y las tendencias globales a mediano y largo plazo. En este contexto, durante el 2026, nuestros esfuerzos se concentrarán en 3 dimensiones estratégicas, asumiendo que la calidad de la docencia es un factor clave para la implementación del modelo educativo que consensuamos. Fortaleceremos la carrera académica y promoveremos el desarrollo de talentos. Convencidos de la necesidad de maximizar el uso de los recursos, impulsaremos una oferta académica pertinente y sostenible, fundada en una toma de decisiones informada, en ajuste a las capacidades institucionales, necesidades del territorio y sustentabilidad de los programas. Esta es una tarea que sin duda superará el 2026, pero que tendrá que ponernos valientemente con cara al futuro, pensando cuánto tiempo podemos vivir manteniendo la actual oferta que tenemos de acuerdo a las complejidades de las transformaciones del mundo
del trabajo, fundamentalmente de la tecnología, de la economía, en el mundo que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Necesariamente tendremos que asumir un desafío complejo en este sentido. En tanto, es imprescindible articular de manera efectiva el modelo educativo con la gestión académica y los resultados del proceso formativo. Fortaleceremos el marco normativo y de aseguramiento de la calidad de la formación. En materia financiera, mantendremos una gestión presupuestaria rigurosa, fortaleciendo las medidas de control sobre procesos y sistemas, en estricto ajuste a lo dispuesto en la política financiera institucional. En el ámbito de la gestión y desarrollo de las personas, persistiremos en el resguardo de la calidad de los ambientes laborales y el cuidado de quienes trabajan con nosotros, mejorando los procesos, vinculando los aspectos de la vida laboral. En este sentido, actualizaremos la política de gestión y desarrollo de las personas. En infraestructura y servicios, focalizaremos nuestros esfuerzos en los espacios formativos y de vida universitaria, promoviendo ambientes más accesibles, seguros, sustentables y atractivos. Del mismo modo, continuaremos avanzando en la concreción de un plan maestro y regulador a fin de orientar institucionalmente el desarrollo de la infraestructura en el corto y mediano y largo plazo. Estimados y estimadas colegas, estimados amigos de la universidad, apreciados estudiantes, por el carácter de la ceremonia y la centralidad que nuestra universidad le otorga también a nuestra visita, el conferencista, el doctor Mas, que inaugura el año académico, quisiera reiterar que lo que he señalado al principio. Este mensaje breve solo aspira a marcar los énfasis de la gestión del 2026. El detalle, las acciones, los tiempos y las responsabilidades asociadas a estas transformaciones serán oportunamente comunicadas por las vicerrectorías que liderarán los cambios en la carrera académica, el diseño de un modelo de inserción de talentos, la revisión de la normativa, la diversificación de la matriz de ingresos y la generación de una gobernanza tecnológica, en constante, cotidiano y permanente diálogo con las facultades, porque sigo creyendo que es allí, en las facultades, donde se vive la real universidad y donde se logran o no se logran las significativas transformaciones que necesitamos. Por la escala y el carácter de estas transformaciones, es imperativo contar con el apoyo, participación y compromiso de cada uno y cada una de los miembros de la comunidad universitaria. Durante el 2025 demostramos nuestra capacidad para trabajar bajo presión y sobreponernos exitosamente al abatimiento. Mantuvimos rendimientos, mejoramos en algunas áreas e inauguramos otras en las que exhibíamos cierto rezago. En este último caso, destaco la multiplicación de una serie de vínculos que hemos establecido con la comunidad en diversos campos culturales, de divulgación científica, de capacitación en diversos ámbitos de tecnología. Hemos abierto también muchas de nuestras potencialidades culturales a la comunidad. Un claro ejemplo es lo que estamos haciendo con la biblioteca y los centros de información documental, que lo hemos abierto al uso de toda la comunidad de Temuco que puede venir a trabajar con nosotros y a convivir también con aquello. Invitando a los colegios profesionales, a las corporaciones privadas, al mundo parlamentario permanentemente a un diálogo de conocimiento y de trabajo con esta universidad. Tengo la convicción que vamos por el camino correcto. Si es cierto que aún no nos recuperamos por completo, es evidente que necesitamos dar un golpe de timón y atrevernos a correr algunos riesgos. El mundo en el que nos desenvolvemos no está dispuesto a esperarnos y quienes compiten con nosotros aspiran a tener más ventajas para sobrepasarnos. Apelo a vuestra generosidad,
a vuestro compromiso público, a las energías que aún mantenemos en reserva. Es fundamental concertarnos para convertirnos en una universidad articulada a las grandes coordenadas que orientan el siglo XXI. Una institución que no solo eduque, sino que cree valor y colabore activamente con su entorno económico, la gobernanza país y al progreso de la sociedad a la que nos debemos. Estos cambios, sin duda, requieren superar las debilidades detectadas en la acreditación institucional, por lo que debemos redoblar esfuerzos en la búsqueda de la calidad y de la excelencia. Las áreas priorizadas para 2026 son la antesala para convertirnos en lo que la literatura de hoy domina una universidad de tercera generación, donde la creación de conocimiento práctico o teórico sirve al superior propósito del desarrollo y bienestar económico y social. Debemos impulsar y promover la innovación académica, profundizar la transferencia tecnológica y de conocimiento, avanzar en creación artística y tecnocreatividad, mejorar nuestra vinculación con el sector productivo y multiplicar las incubadoras de emprendimiento. Para el logro de estos estándares, la inteligencia artificial emerge como principal herramienta. Para el diseño institucional es fundamental el enfoque interdisciplinar. Estoy convencido de que podemos hacerlo. Llamo a los decanos y decanas, a los directores de unidades, a quienes lideran proyectos, a los técnicos, profesionales, administrativos y estudiantes que día a día sostienen y dan sentido al trabajo universitario, a pensar la universidad en su conjunto, a explorar no solo alternativas de sobrevivencia, sino en estrategias que nos permitan conquistar un nuevo liderazgo. Hace un año comprometimos superar la contracción económica más grave de nuestra historia y lo hicimos. Hoy quiero comprometerlos en un trabajo arduo, en una tarea que nos exigirá tiempo, reflexión y paciencia. Convertir nuestra universidad en una institución que se piensa y se reinventa, que se atreve y se la juega, que consciente de lo que carece, está dispuesta a la conquista de lo que necesita. Les invito, como hicimos hace 45 años, a renovar la sana costumbre de soñarnos. No hay razones para no intentarlo. Hemos demostrado arrojo, compromiso y resistencia. Tenemos la capacidad, la voluntad para prodigarnos los recursos y trabajar colectivamente en el logro de este gran propósito. Agradezco a quienes han contribuido al crecimiento de nuestra querida universidad y a quienes harán posible que podamos cristalizar nuestros sueños. Desafío a los colegas que han asumido responsabilidades de gestión, muy jóvenes la gran mayoría de ellos, a ir sumando cada día más experiencias y más complejidad a las tareas. Saludo también con especial reconocimiento a los directivos y directivas, a los cuerpos colegiados, a la señora decana y los señores decanos, a los directores de departamentos y de carrera y a la totalidad de los funcionarios y funcionarias y, por supuesto, a nuestros queridos estudiantes. En la mejor conjugación de estos valores, de estos principios que nos han caracterizado durante estos 45 años, no habrá desafío que no podamos superar. Confío en esto, les invito a deambular creativamente por este año 2026. Muchas gracias. Viva la Universidad de la Frontera. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de la Frontera, doctor Juan Manuel Fierro Bustos. Y en el marco de esta ceremonia de inauguración del año académico 2026, la Universidad de la Frontera desea rendir un especial reconocimiento a quien ha dedicado una destacada trayectoria al servicio de nuestra institución. Nos referimos al doctor Plinio Durán García, quien por 15 años ejerció como secretario general de la universidad, cuya labor
ha sido fundamental en el fortalecimiento de los procesos normativos, la vida institucional y el resguardo de los principios que orientan nuestro quehacer universitario. Su compromiso, rigurosidad y vocación de servicio han contribuido de manera significativa al desarrollo y consolidación de nuestra universidad, dejando una huella que trasciende funciones y periodos. Por ello, invitamos al rector de la Universidad de la Frontera, doctor Juan Manuel Fierro Bustos, a hacer entrega de una distinción al doctor Plinio Durán García, a quien le solicitamos, por favor, pasar a este escenario. A continuación daremos paso a un intermedio musical y para ello nos acompaña el destacado trío musical integrado por Andrés Pardo Laurier en guitarra, Claudio Águila Paredes en guitarra y Pablo Belmar Chocano en contrabajo. Ellos nos interpretarán las piezas La partida del destacado cantautor chileno Víctor Jara y Tango in Sky del compositor francés Ronald Dance. Bienvenidos.
Después de esta intervención musical, es momento de dar inicio a la charla magistral de esta ceremonia de inauguración del año académico 2026. Nos acompaña el destacado académico y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025, doctor Alejandro Mas Sepúlveda, profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El profesor Mas ha realizado contribuciones fundamentales en matemáticas y biología de sistemas y se ha convertido en referente internacional en teoría ergódica, sistemas dinámicos y modelamiento matemático aplicado a problemas complejos, destacando por su compromiso con la formación de capital humano avanzado. Su presencia en esta instancia nos invita a detenernos, pensar y proyectar en un momento en que las universidades estamos llamadas no solo a generar conocimiento, sino también a aportar sentido, propósito y dirección al desarrollo de la sociedad. Invitamos a este escenario al doctor Alejandro Mas Sepúlveda. Bienvenido. Bueno, queridas universidad, señor rector, autoridades, amigas, amigos, como decía el rector al inicio, para mí no es una región, una universidad ajena. Siempre emocionante venir acá. Mi padre nació en Temuco. Me crié escuchando nombres como Radal, Traillén, la yegua no sé cuánto, el molino de no sé dónde. Y eso quiere decir que cada vez que veníamos a la zona queríamos hacer la historia de la ciudad, la historia de esta tierra, parte de nosotros, ¿sí? Yo descubrí tarde que no era de Santiago. Eso que siempre he vivido en Santiago. La primera vez que se rieron cuando dije chompa. Bueno, así que estar aquí para mí realmente es un honor. Y algo que no le conté al rector en la mañana para guardármelo. Yo volví a Chile el año 95 de mi postdoctorado en Maryland. Había hecho mi tesis en Francia. El primer congreso que yo organicé en mi vida fue en esta universidad. Nos acogió César Burgueño, la gaita de Julio. Nos mostró la región, fuimos con los estudiantes en esa época a Conguillío, un paseo cada fin de semana, gran sacrificio de César, las micros, los choferes de la UFRO. Así que para mí es emocionante, el primer congreso de mi vida fue acá, así que aprovecho de agradecer, nunca lo he hecho, al rector por el apoyo a mi carrera además. Uno no es producto de uno mismo, es producto de quien coopera con uno, de quien lo ayuda, y yo siempre he sido agradecido de eso. De hecho, podría hablar de esto toda la noche, pero toda la tarde. Fue una escuela de 3 semanas. Yo creo que fue el primero que ocupé las cabañas de Uruguay, ahí en la esquina, cuando estaban recién hechas, tenían olor a pintura, y donde alojamos a los profesores. Los estudiantes alojaban con la Frau Algo, aquí en el colegio alemán. Y todos se acuerdan, hoy día hay científicos en todas las universidades o muchas universidades de Chile que hacen teoría ergódica, sistemas dinámicos, sistemas discretos, que se formaron en esa escuela. Anaí Gajardo, no sé. Hay grandes matemáticos que pasaron por aquí. Valérie Berthet tenía 30 años, vino a Chile, una gran matemática francesa en teoría de números, de la Universidad de París. Siempre se acuerda de la UFRO, siempre se acuerda de Temuco. Bueno, voy a pararme ahí porque podría estar. Me acordé de otra cosa además ahora. Vitaly Bergelson era el postdoc de Hillel Fustenberg, un gran ergódico. Le enseñaba a los estudiantes una cancha de fútbol que había por acá, que cuando uno miraba al cielo siempre veía las 3 Marías en cualquier dirección, porque la teoría de Ramsey predecía que esos patrones tenían una frecuencia muy grande en casi cualquier configuración que uno viese. Y él congregaba alumnos de la UFRO y de la escuela nuestra. Así que muy lindo recuerdo. Así que de nuevo agradezco esta invitación, que cada vez que me han hecho una invitación de la UFRO, digo, vuelvo a mi casa. En realidad reconozco mi casa porque nunca viví acá. Tenía otra historia de mi padre, no la puedo contar, que él iba a robar fruta al abuelo de la Marilú, porque el campo está cerca. Ahora, no sabía qué título poner. Voy a contar una historia, en esta edad, a los 60 años se pone cuentero. Entonces, tiene que ver con
traté de mezclar un poco lo que ha sido mi carrera científica en los últimos años y tiene que ver con una reflexión de qué significa aprovechar las transiciones tecnológicas, climáticas, sociales, ¿no es cierto?, para la ciencia. Y me voy a aprovechar de una historia que tiene que ver con la genómica, ¿sí? Voy a partir con un video. Y mi padre tiene 102 años y es interesante hablar con él porque él se acuerda de muchas de las cosas que pasan en ese video. Solo hace 76 años, o 78, un poco antes que se creara la UFRO, descubrimos la doble hélice. ¿Sí? Químicos, biólogos, ¿no es cierto?, descubrieron en una etapa, voy a decir, que podemos recordar, en un tiempo que podemos recordar algo que ha cambiado la historia de la biología y de las ciencias del último tiempo. Es decir, empezamos a vivir algo que a lo mejor la física empezó a vivir el siglo XIX, lo empezamos a vivir en la biología. Y pasó que en los años 2000, Chile lanzó un programa que se llama el programa Genoma Chile, con gran ambición, con gran convicción. Una parte importante estuvo en esta región. ¿Por qué? Porque Ricardo Lago dice la historia, no sé si es cierto, pero entretenía la historia hablando con Eric Gole en un avión volviendo de Brasil, le muestra la portada de Nature o de Science y los brasileños habían secuenciado una especie importante para su economía y le echaron para adelante en Chile el programa Genoma Chile para entender los recursos naturales. Tremenda ambición, una ambición que llegaba 50 años después del descubrimiento de la doble hélice y Chile hoy día hace genómica de primer nivel porque hubo una ambición y una convicción extraordinaria hace menos de 25 años. Entonces quería partir con esta historia y parto con este video porque en realidad yo creo que va a resumir una historia científica que al menos cómo sacamos más cobre, los sulfuros de cobre, muy difíciles de tratar, calcopiritas, ¿no es cierto?, entendiendo la genómica, haciendo biotecnología. Es algo absolutamente megalomaníaco, ¿sí? Pero pasó el año 2000 y eso hizo que mucho de la genómica en Chile progresara. Se hizo una empresa entre Codelco, Nippon Mining, para hacer ese desafío. Los desafíos de recursos naturales se hicieron a través de las universidades. Y lo interesante es que la pregunta siempre es la misma. El cuento que les voy a contar tiene mucho menos años. Este es un cuento del año 2010. Y tiene que ver con la exploración del océano, pero la pregunta era la misma. La pregunta es cómo soy capaz, a través de la exploración de escala microscópica, entender el ADN, ahora que lo puedo secuenciar, mirar las instrucciones que están adentro, soy capaz de entender el medio donde ese ADN está viviendo, ¿sí? No sé si todos sabemos, yo lo aprendí hace poco cuando empecé a trabajar en cosas de océano, hace algo más de 7 años. Primero el agua se mueve, imagínense lo que uno descubre. Y cómo se mueve, posiblemente lo que pasa en el ADN es distinto que cuando está en una tina de baño, ¿sí? Eso es algo que no entendemos todavía. Y no entendemos cómo el ADN en una célula impacta y es impactado por lo que está pasando en el medio ambiente. Y esta es una historia que la quiero contar porque tiene la misma convicción, pero junta mucho más elementos posiblemente de lo que pensamos el año 2000 o se pensó el año 2000 con el programa Genoma Chile. Es una pregunta, esta pregunta de escalas. ¿Cómo soy capaz de unir escalas que posiblemente mecanísticamente no somos capaces todavía de entender? Esta frase la voy a repetir muchas veces. Como soy matemático tengo que decir teorema, me dijo Julio. Todavía no hay teoremas para entender la biología. Yo estoy convencido, llevo 25 años trabajando en biología. Soy un Forrest Gump de la biología a esta altura. Y yo creo que no hemos hecho la matemática. Es decir, los desafíos son grandes. Eso que Monod se ganó un premio Nobel por haber hecho matemática de la biología. Yo estoy convencido que atravesar escala de la biología es un problema que está abierto y a lo mejor nos va a tocar descubrir en varios decenas de años más. Cuando hablo de escala, hay muchas escalas, pero esta es una que a mí me gusta. Le copié el slide a la gente de la Expedición Oceanográfica Tara Océanos de Francia. Cuando uno está hablando de sacar agua del mar, que representa el plancton, que representa más del 60% de lo que hay en el agua, ¿no es cierto?, y que produce la mitad del oxígeno que respiramos,
más o menos, es como sacar desde insectos hasta la Torre Eiffel. ¿Sí? Esas escalas son las que tenemos que mover y tenemos que entender además el rol de los virus en una comunidad bacteriana, que es crucial, ¿no es cierto?, para algunas funciones como lo que se llama el flujo de carbono hacia el fondo del mar, etc. No sé hacia dónde está ahí. Y para hacer eso, lo que se le ocurrió a un caballero, puse el slide después, en realidad después voy a volver. Déjenme ver, parece que el caballero estaba antes, pero fui de más. Ese. Esta es una historia linda, porque él era el director, Eric Karsenty, era el director del EMBL en Heidelberg, un francés, el director del European Molecular Biology Lab, un lugar más importante en Europa para hacer biología molecular. Él hacía microscopía, ¿ah? Pero él era bretón además. Si uno ha vivido en Francia, uno sabe que a los bretones les gusta el océano, les gustan los barcos, y él pensaba que no había hecho un aporte después de haberse casi ganado el premio Nobel, porque estaba en el equipo de la gente que descubrió la división celular. Eric quería hacer un aporte para la humanidad y miraba al océano y se daba cuenta que el océano, más allá de todo lo que hemos explorado, su tamaño, su inmensidad, hacía que no lo habíamos explorado todavía. Y convenció a una modista francesa que se llama Agnes B, de estas tiendas en París que uno no entra, al menos yo, a preguntar los precios porque no están puestos, una familia aristócrata francesa, de la aristocracia francesa, pero muy filantrópica, que tenía este velero de 36 metros hecho de aluminio, muy sólido, se había hecho para hacer expediciones de la Antártica, pero por las historias de la vida había quedado botado porque habían matado al último en la Amazonia, al último propietario, y lo compró esta familia aristócrata. Eric sabe de esto y va a conversar con esta señora que él no conocía y la convence de transformarlo en un barco de expediciones oceanográficas. ¿Y por qué tenía que hacer esto si Francia tiene tremendos buques oceanográficos? Porque sacar un buque al agua salía $40.000 diarios. Y $40.000 diarios en un buque en Chile, en Francia, en Estados Unidos, en lugar que sea, es una brutalidad de dinero. Y no podemos explorar simplemente el océano así, podemos hacer nichos del océano, pero él quería tener una expedición global del océano. Él estaba viendo el año 2009 que se venía la ciencia de los datos, que había una transformación que posiblemente nos iba a permitir hacer estudios profundos del océano si hacíamos un muestreo relevante. Ella se convenció, no se convenció el sistema de financiamiento de la ciencia francés, no se convenció el CNRS, no se convencieron las universidades, se convencieron cuando apareció el primer número especial 5 años después de Science con todos los artículos que habían aparecido de esa expedición. Bueno, desde ahí lo están apoyando, sí se convenció el príncipe de Mónaco. Es interesante la historia cuando la cuenta Eric porque era muy joven, él tenía un poco como mi edad en esa época, 61, 60 años, y los jóvenes que trabajaban con él eran todos investigadores cuarentones en una etapa de la carrera, quizás muchos ya eran profesores titulares, pero tenían un ritmo que seguir y decidieron seguir a Eric y no seguir ese ritmo. Y lo más interesante que de esa expedición, de las primeras expediciones, posiblemente han salido más de 4.000 artículos de estudio del océano. ¿Sí? Esa fue la intuición de Eric. Él se había criado en la escuela de Prigogine, los premios Nobel, voy a decir, de química, física, estadística, en Bruselas, donde además él tenía una manera de pensar la ciencia que siempre era para proveer datos para otros científicos y hacerlo tan bien que sirviera para muchos experimentos. Esta es una transparencia que se las copié a ellos también, que me gusta, que tiene que ver con, esta no es una expedición simple, una expedición en que solo se pueden subir 6 científicos. En general esos 6 científicas y científicos son estudiantes que tienen buen pulso porque sobre todo hay que filtrar agua. Y guardar el agua suficientemente bien para que, no sé, 2 años después, cuando uno quiere secuenciar los eucariontes y se consiguió la plata para los bichos grandes, digo yo, todavía estén las muestras ahí, ¿sí? Imagínense la cadena de valor. Yo voy a decir una anécdota chica, nos piden ser ministros de fe de este barco como Universidad de Chile en la isla de Pascua. Yo no quería ir, se lo juro, pero fui. Y fui a la isla de Pascua y me subí al barco para ser ministro de fe, ellos solo sacan agua. Y me retó el joven del barco, porque yo me puse a hablar con él, porque uno se pone a hablar de cualquier cosa, a hablar de Temuco, no sé. Y me retó. Y me dice, pero si yo estoy filtrando el agua, me dice. ¿Ah? Yo no entendía nada, después entendí. De él dependía una expedición, eran 6 personas. 6 personas en el barco. Y generaron tantos datos interesantes, voy a decir, en sus primeras expediciones, después el Ártico, etcétera, que como les decía, la cantidad de artículos científicos que se han creado son gigantescas. Una historia virtuosa porque no tiene que ver con el Fondesit que me gané
y que me llevé los datos para la casa. Tiene que ver cómo produzco datos. Hoy día generar datos tiene que ver con generar una infraestructura crítica para un país, ¿sí? No tiene que ver con generar un paper, tiene que ver con generar una infraestructura que hace que muchas científicas y científicos trabajen. Lo más interesante de todo es que nadie les creyó, como la historia humana es clásica. Mire, el barquito de 36 metros, 6 científicos, puros jóvenes. ¿Ah? Bueno, esos jóvenes hicieron todo lo que les dije. Nos pusimos a soñar en la isla de Pascua, voy a decir con algunos beverage chilenos en algún lugar, y queríamos hacer una expedición por Chile, subiendo la corriente Humboldt. Nos retó el capitán, dijo, porque se me va a dar vuelta el barco, dijo, y terminamos el año 2001 recorriendo Chile desde Patagonia hasta Iquique con una expedición igual a esta, en superficie, en profundidad. Y lo interesante es que tiene tantas muestras como la primera vuelta de Tara. Esperamos someter el lunes el primer artículo para liberar datos. No le vamos a dar ningún embargo. No hemos demorado porque no tenemos plata, ¿sí? Pero después de mucho tiempo vamos a liberar la data que conseguimos, que es una data de microscopía. Uno saca fotos en la columna de agua, voy a decir de zooplancton, de microplancton, todo lo que puede, porque secuenciar eucarionte es caro, pero tener fotos puede ser complementario de todas las bacterias, para los que son biólogas o biólogos de la sala, meta-T, meta-G y todo lo que uno quiera ponerle adentro. Vamos a liberar esa data para que las y los científicos chilenos puedan también usarla. Obviamente vamos a tratar de hacer algunos artículos buenos para que la plata que nos dio la NIT, ¿no es cierto?, se justifique, pero no es lo más importante, ¿no? Pero esta es una historia muy virtuosa porque, como les decía antes, terminó, imagínense, el primer paper que está ahí, el de Science, el número especial, contactaron, esta es una expedición además que sube artistas al barco, escritores, pintores, etcétera, para tratar de ver cómo la ciencia que se está haciendo se puede transmitir a la sociedad. La Fundación Tara no solo hace ciencia, en realidad no facilita la ciencia a científicos, no hay científicos en la fundación. Ellos facilitan que tengamos recursos, suben artistas, hacen mucho outreach, como nos gusta decir, divulgación. Y esa portada es de un artista que vio las fotos del plancton y compuso eso para tratar de mostrar la belleza y la complejidad del plancton y lo que estaba aportando a nuestras vidas. A mí lo que más me gusta es la portada de Cell. Cell, es una revista más importante de la biología, puso como portada al barco, solo como importancia que tuvo ese barco en generar estos datos para la comunidad científica. Bueno, tuve la suerte de estar ahí y de estar con esa gente tremendamente mística que nunca habla de papers, habla de resultados, habla de entregarle a la sociedad conocimiento. Y cuando uno inaugura un año académico, posiblemente mejor pensar así. A fin de año, cuando hay que rendir, hay que pensar en los papers, no sé, pero es importante, obviamente, no quiero disminuirlo, pero posiblemente la épica de estas expediciones es eso, es el barco más importante que lo que salió en el microscopio, ¿sí? Es la gente que está ahí, los 7 marineros que hacen que los científicos y científicas puedan sacar sus muestras, la cocinera que hace que la gente sea feliz después de estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche sacando muestras, pero ahí no se acabó esta historia, eso es algo que, por eso quería traer esto a esta charla, cuando hablé con Roberto, que le dije, Roberto, no sé qué decir, Llevo 40 años de científico y no sé cómo inaugurar un año académico. Debo decir que primera vez que me invitan a hacer eso, mi institución no creo que lo haga, pero sí que también lo agradezco. Y nos llaman por teléfono de la fundación y dicen el Fondo Francés del Medio Ambiente, que es una institución pública, nos está preguntando si podemos usar los datos que hemos sacado para poder hacer sistemas modernos de predicción del estado del plancton en los océanos. ¿Por qué? Porque protegemos, criticamos a los salmoneros, voy a decir, o a la gente que puede estar perturbando el medio ambiente. Dijeron, ¿por qué no le ponemos ciencia? Ustedes tienen muchos datos. Y confiaron en nosotros y estamos terminando un proyecto que se llama COPAS, que Ocean Planktonic Areas, para que los datos científicos que se están descubriendo sirvieran para las políticas públicas. ¿Y qué significaba acá? Es que podemos detectar algunos genes expresados a 200 metros de profundidad en las costas chilenas, si es que esos genes expresados tienen que ver con la bomba de carbono, con la producción primaria, etcétera, y que eso haga que tenga, voy a decir, mejor vida la pesca chilena, y cuando vayamos a proteger o a monitorear esa zona, tengamos argumentos, voy a decir, científicos y pongamos la ciencia al servicio también de la sociedad.
Y por eso me gusta este ejemplo, que es un ejemplo virtuoso, ¿sí? Un ejemplo donde no tiene que ver con postular a un fondo, tiene que ver con ser proactivo en el uso de la ciencia para la sociedad. Lo que a mí más me gusta de la biología, voy a decir, es que el satélite ve la superficie, el satélite tiene nubes y así todo. La biología es tan robusta que uno ve una cantidad de fenómenos increíbles a través del satélite. Con un poco de teoremas matemáticos, con modelamiento numérico, uno es capaz a través de un programa Mercator de la Comunidad Europea, incluso algo que vio en la superficie, transmitirlo hasta casi 5.000 metros de profundidad y ser capaz de dar alguna solución. El año pasado confió en nosotros la Seremía del Biobío y firmamos un acuerdo para tratar de ver cómo estas herramientas son útiles para monitorear zonas de pesca súper activas en Chile. Ustedes lo saben, Chile es uno de los países más preparados para la pesca. Pero la historia no terminó ahí. Un día Eric Colomban de Vargas, ya estaba más viejito, era uno de los jóvenes, estaba caminando, estas son historias un poco ciúticas, voy a decir, pero caminando por el Parque Luxemburgo en París, estaba sentado comiéndose un sándwich y se encuentra con el ex almirante en jefe de la Marina francesa, Christophe Brassuk se llama, y se ponen a hablar de las expediciones. Y Colomban le dice, mira, la única manera de explorar el océano, porque con las expediciones que hemos hecho, todo lo que hace Concepción, todo lo que hace todo Chile, todo lo que hace el mundo, cubrimos un porcentaje así del océano. Y ustedes como marinos, ustedes están siempre en el océano, lo entienden, estamos firmando tratados internacionales, van a tener que ir a mirar el océano de alguna manera sistemática. ¿Por qué no conversamos? Y lo invitó a la Sorbonne. El cuento corto es que se creó un plan del gobierno francés con la Sorbonne para formar marinos de la biodiversidad. ¿Y cómo lo hicieron? Tomaron un magíster que había en ecología, que lo transformaron, nombraron a Christophe Brassuk como el director del programa, el ex almirante en jefe de la Marina francesa, y el programa ya tituló a 16 marinos de la biodiversidad, usando estos datos, pero de una manera mucho más inteligente, que se los voy a decir ahora, porque tampoco podemos usar instrumentos científicos súper caros para hacer esto. ¿Ah? Porque hay que meterse al océano y tiene que alcanzar el dinero, aunque los países sean ricos no alcanza. Crearon un programa que se llama Bougainville, crearon la noción de citizens del océano, formaron estos marinos de la diversidad. Es interesante, Christophe, la primera vez que hablé con él, en voz ronca me dice, un marino francés, me dice, tiene que oler el océano y saber qué plancton hay ahí. ¿Ah? Y se la creía, y se la cree profundamente. Acaba de terminar la primera generación. Y en paralelo, voy a decir innovación, no sé dónde estoy ahí, no se podía uno meter al agua con un CTD de $30.000 o $100.000. Convencieron unos giros sin tornillo y créanme que eran giros sin tornillo. Yo conocí a uno que dije, no sé cómo come ese niño. ¿Ah? Estaba todo el día inventando cosas, le pagaban un sueldo miserable. Yo creo que Colomban sacaba plata de su bolsillo para que se comprara un sándwich y se pusieron a inventar máquinas para mirar el océano de manera frugal, barata. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa era la única manera que los marinos y toda la gente que se metiera al océano iba a poder saturar el océano, saturar de medición. Crearon una empresa que se llama Plankton Planet, de giros sin tornillo, realmente, lo que uno leía cuando era niño en la historieta. Crearon algunos objetos que son relativamente baratos y que hacen mucho. De hecho, todo este kit no cuesta más de $10.000. Por ejemplo, hacen mediciones de microplancton cuantitativa con una máquina que es casi armada como Lego. Hicieron un paper porque fueron a Manhattan porque había muchos sailors, le enseñaron a muchos cómo medir. Hicieron un paper en Frontiers of Marine Science donde demostraban que las mediciones profesionales y con estos instrumentos se correlacionaban al 99%. ¿Ah? Y el cuento más corto todavía, además de todas las máquinas que inventaron, que entre paréntesis siempre la exponen. En Chile, lamentablemente, cuando hicimos la expedición fue el COVID y no tuvimos la oportunidad de mostrarlo. Teníamos todo un plan con niños en Valparaíso, Concepción, pero no pudimos hacerlo. Lo vamos a hacer este año. Hicieron un plan europeo después para que estas máquinas se repartan. Fíjense las máquinas, es decir, el kit cabe en una caja, son todo de madera. ¿Ah? Y eso está saturando en el plan piloto que ellos tienen, está saturando la Polinesia francesa. Esa es una foto de Colomban, un gran científico francés que confió en esto, está en Roscoff. Él es el ex almirante en jefe de la Marina francesa, la primera generación de marinos de la biodiversidad. ¿Ah? Es interesante además porque la organización de la Marina
francesa, civiles pueden convertirse en marinos cuando son más viejos. En Chile creo que eso no se puede, etcétera. Pero estamos hablando con la Marina a ver si podemos trasplantar este programa en Chile, porque no hay otra manera de saturar de datos científicos para, voy a decir, la comunidad. ¿Ah? No todo es Fondesit, no todo es Milenio, no todo es, digamos, es demasiado difícil ir al océano si uno quiere realmente mirarlo, y hay que ser muy innovadores. Esta es una historia que a mí me gusta porque además es muy corta. En 15 años, gracias a este hombre de lente y el Colomban, yo siempre digo que el hombre que más me ha besado, porque la primera vez que lo conocí, él es tan empático que después de 5 minutos caminando por una playa que me está tratando de convencer de hacer cosas con ellos, me dice, somos como amigos de toda la vida, me decía. ¿Ah? Y extraordinario científico. Ha venido a Chile varias veces y, bueno, él empujó este camino de 15 años, él tenía 40 cuando partió, y hoy día, voy a decir, en un país hiperdesarrollado en ciencia, recorrieron un camino que yo creo que podemos recorrer. ¿Sí? Ese camino que va desde la ciencia, la innovación, los privados, los públicos. Digo, un enredo que ni les cuento. Lo importante es que hay ciencia y el país en el océano, en Francia, se ha ido potenciando cada vez más gracias a estas ideas. Algunas reflexiones voy a hacer ahora, tengo que hacerlas. Hago un warning que siempre cuando uno hace reflexiones como científico, nosotros lo sabemos, nos arrepentimos después de que las hacemos, al segundo. ¿Sí? Ayer hicimos una cosa con psicólogos en el centro de modelamiento para organizar mejor el centro y todos salimos nerd de la Facultad de Ingeniería, salvo una persona que era justo nuestro líder, nuestra líder. Y eso significa que uno se está cuestionando todo lo que dice, así que creí esto cuando lo escribí. Y tiene que ver con esto, en realidad, bueno, la Mariluz, estamos en la Academia de Ciencias, sabemos que llegan estos gráficos a cada rato. Chile está allá en la cola, ahí el rojo, verde, esto es cuánta plata se gasta en ciencia. No voy a hablar de plata, porque no entiendo. La primera vez que hablé en Congreso del Futuro me dijeron cuánta plata más hay que poner en ciencia. No sé, falta mucho. Pero no es eso, hay como un convencimiento en nosotros, ¿no es cierto? Siempre vamos a estar convencidos como universidad que se necesita, obviamente se necesita. Porque hay transiciones de verdad. ¿Sí? La transición tecnológica no es algo que sea de mentira. Hace 5 años atrás nos preocupaba que los alumnos fueran a copiar con ChatGPT. Ahora les pedimos que ojalá las tareas las hagan con ChatGPT, que el español quede bueno. Yo supongo que todas las autoridades corrigen sus cartas usando Gemini o Gemini. Y si no lo hacen seríamos tontos, digamos. Va demasiado rápido. La carrera del matemático está cambiando. Terence Tao tiene un programa, Terence Tao Meyer-Field, puede ser una especie de premio Nobel para nosotros, está tratando de terminar un programa de Erdős de 1300 problemas con la ayuda del computador, va en la mitad. Va en la mitad. ¿Sí? Entonces ha cambiado mucho, necesitamos ciencia y necesitamos nicho. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera nosotros que en general trabajamos desde las restricciones, digo yo, lo tenemos que tratar de trabajar como una inversión. Y eso no significa las palabras, significa que parece que no estamos convencidos. Y el convencimiento no tiene que ver solo de las autoridades, porque siempre le cargamos la mano a la autoridad. El convencimiento tiene que ser nuestro y tenemos que ser también capaces de generar convicción. Y no estoy diciendo que tenemos que convencer, estoy diciendo que tenemos que generar convicción. Pero en un tiempo dinámico, en un tiempo en que las tecnologías cambian, lo dijo el rector, la inteligencia artificial, lo social, el ambiente, etc. Todas esas cosas están mezcladas y la convicción se genera organizándose también de manera distinta. Y es por eso que mi reflexión tiene que ver con eso, no tiene que ver con los recursos. Me tocó hablar mucho por distintas razones. Era el COVID, me pedían como director del centro de modelamiento matemático hablar con las autoridades de la época, con Andrés Kub, que era el ministro. Nos peleamos, no nos peleamos, etc. Nosotros hablamos mucho de plata, pero en realidad era difícil generar convicción porque nosotros posiblemente no la teníamos clara. Nosotros tratamos de convencer desde nuestros papers, desde la necesidad, desde lo obvio, Es obvio, pero eso, es decir, ¿a quién convencemos con eso? La primera historia no fue así. Estaban en Francia con mucha plata, no convencieron a nadie. Hasta que recorrieron una cadena de valor, se organizaron distinto de manera de poder convencer es decir, generar una convicción que podría haber nacido mucho antes. La mitad del oxígeno que respiramos viene del océano.
¿Cómo no convencerse de esa frase? Pero no nos convencemos, hay que trabajar para eso. ¿Ah? Ellos lo trabajaron y en poco tiempo lograron hacer esto. Digo, poco tiempo son 15 años, la mitad, un tercio de una carrera. Entonces tenemos que contribuir a generar esa convicción. ¿Ah? No es una tarea, voy a decir, automática. Y eso, digo, voy a partir con la autocrítica primero. ¿Sí? Entonces hay que mirarse un poco adentro. Cuando hay transiciones tan fuertes como las que estamos viviendo, es que somos suficientemente flexibles. Yo le contaba en la mañana, no sé si al rector o a alguien cuando llegaba acá, cuando partió la bioinformática en Chile el año 2000, una de las grandes barreras era la acreditación. Inflexibilidad total. ¿Sí? Yo sé que esto no lo podía decir, es un pecado, pero bueno, ya pequé. No podemos hacer programas nuevos porque hay que esperar no sé cuántos años para poder dar becas del Estado en temas innovadores, ¿ah? En temas novedosos. ¿Ah? Pero sí, lo que está bien enterrado, digamos, bien, que está ahí anquilosado, digamos, lo podemos financiar súper bien. ¿Ah? Porque yo mismo llevo 25 años en esto, nunca he tenido un estudiante mío que ha pasado por el doctorado en que yo tengo que acreditar. He tenido que ir a la UAI, he tenido que ir a la UDECONCE, he tenido que ir a la Universidad Católica, a otros programas, porque los ingenieros bioinformáticos no tenían programa. ¿Ah? Tienen que pasar análisis funcional, les decimos los matemáticas, geometría, para hacer modelamiento matemático. ¿Ah? Entonces la flexibilidad, esa historia también es una historia de flexibilidad, de cómo el cerebro, digamos, funciona de otra manera y no tenemos siempre en la punta de la lengua el sacrosanto nivel, ¿no es cierto? Porque cualquier cosa que cambiamos es porque se perdió el nivel, ¿sí? No sé lo que estamos protegiendo. Y me refiero mucho al ambiente matemático. ¿Sí? Una muy buena amiga mía que hizo una tesis en geometría en Marsella, se dedicó a la bioinformática años después. Su padre fue el que creó el Prolog, a los que saben informática antigua, un gran científico del Prolog. Claro, le cuesta convencer que lo que está haciendo ella es matemática. ¿Ah? Pero ¿cómo si no hace análisis funcional, geometría, teoría ergódica? Ella hizo una teoría ergódica increíble. La flexibilidad, algo importante de esta historia. Deberíamos cambiar la manera que practicamos la ciencia. Voy a ir al último punto que puse acá. Cuando uno hace algo multidisciplina, transdisciplina, yo no sé cuántas veces nos sentamos de manera sin jerarquía a ver un problema. Esa es otra parte de la historia esta del océano. Ellos se sentaron sin jerarquía. Uno se sienta una matemática, una bióloga, un químico. Lo que importante del problema no tiene que ver con que yo sea matemático. ¿Ah? ¿Qué importancia tiene que yo sea el oceanógrafo estudiando el océano? Tiene una importancia técnica, pero lo que tiene importancia es el problema, sino cómo hacemos grupos multidisciplinarios. Imagínense cómo firmamos los papers. Yo por años digo era la mayonesa del hot dog. ¿Ah? No, colaboremos. ¿Ah? Después después como 15 años, porque en matemáticas firmamos en orden alfabético, descubrí que me habían... No lo quiero decir en ruso. ¿Ah? Siempre está en la mitad del sándwich. ¿Ah? Siempre. ¿Ah? Ahora me preocupa un poco, pero me da bastante lo mismo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a colaborar si somos tan inflexibles, si no nos sentamos frente a los problemas más que frente al posible paper? Yo sé que es algo que está en la cabeza y tenemos que hacerlo, pero creo que hay un cambio que tenemos que hacer. Las ciencias bases con eso se tensionan. ¿Sí? Yo lo decía hace un rato, la matemática para la biología yo creo que no está creada. Y eso que existen muchos programas en Mathematical Biology, pero estoy convencido que no está creada. Es demasiado nueva. Monod no era capaz de mirar el genoma. Entonces, ¿qué hizo? Una ecuación diferencial ordinaria con una tasa de crecimiento. Uno pone eso en el océano, donde hay diatomeas, bacterias, virus, etc. No funciona, ¿sí? El metabolismo de la célula está cambiando y está cambiando su tasa de crecimiento. La abundancia relativa de sus vecindades de bacterias están cambiando cómo funcionan las tasas de crecimiento de cada una de ellas. Si ustedes mutan en el laboratorio 2 coli, a una le sacan glicina y a la otra, no sé, leucina, la única manera que tengan crecimiento óptimo es que estén miti en la salsa. Si hay una que está más que la otra, hay una de ellas que pierde metabolismo, pierde capacidad de crecimiento. Eso está demostrado en el laboratorio, no lo hago yo, se puede simular. Y eso hace que nuestras ciencias bases están estresadas. La inteligencia artificial, ¿cómo pruebo teorema hoy día? Conté la historia de Tao. Mi hijo menor hace un doctorado en Suiza ahora y me contaba el otro día que
uno de sus cursos tiene que ver cómo hacer demostraciones automáticas, que es sacrilegio. ¿Sí? Con técnica, es interesante, me dice la parte más fome del curso, una cosa de las funciones lambda, me dice. Y yo me acuerdo cuando hacía la tesis en Marsella, que trabajaba en el laboratorio de Jean-Yves Girard, que es el que inventó el lambda cálculo, la lógica lineal. No es que sea solo inteligencia artificial, es una combinación virtuosa de inteligencia artificial con teorías lógicas de los años 90, ¿ah? Que nos están permitiendo hacer eso. Y algo que yo digo que es extraordinario para los más viejitos en matemática, como uno, la intuición empieza a ganar un tremendo valor. Porque si el computador me puede ayudar y estoy más flojo para hacer los cálculos, bueno, mi intuición tiene tremendo valor. Jóvenes y más viejos también, pero digo, cambia la manera de hacer matemáticas, estresa nuestra ciencia. Y esta historia del océano estresó la ciencia de mis colegas. Bueno, me podría extender en cada uno de ellos, pero Damián Eveillard es un oceanógrafo francés joven, muy popular hoy día. Él, cuando terminó la expedición, decidió hacerse un postdoc en matemáticas del metabolismo Alemania, aprendió matemática. ¿Ah? Uno no lo distingue si es matemático o no hoy día, de verdad. Imagínense la flexibilidad. Me acuerdo una historia, una vez visitamos como centro la Universidad de Brown y fuimos a la Facultad de Medicina. Y en la Facultad de Medicina de Brown aceptaban al 5º año a cualquier persona de cualquier especialidad para que sea médico, artistas incluidos. ¿Ah? Yo no sé si en Chile somos capaces de imaginar eso. ¿Ah? Obviamente no podían ser cirujanos algunos, pero sí podían ser psiquiatras, pediatras, etc. Voy a decir, lo más soft de la medicina en términos, como decimos, la matemática es lo más soft de la ingeniería. ¿Sí? Ellos lo hacían. Bueno, él se transformó en matemático, hoy día un matemático del océano tremendamente popular. Bueno, además. ¿Ah? Gran flexibilidad. Y quería terminar con historias de verdad, porque cuando yo hablo esto de la biología y la matemática, uno dice, no, Alejandro Más, no sé, quiere sacar plata para la matemática, no sé. ¿Ah? Uno puede decir que tengo intereses. Este es un programa que a mí un día me escriben, yo pensé que era un spam, entonces no lo contestaba. Me invitaron para hacer una charla en Chicago y tiene que ver con un centro que hizo Simons Foundation, una fundación privada creada por un matemático que falleció, con la National Science Foundation. Están financiando un centro por 5 años, $50 millones, que se llama Instituto Nacional para la Teoría y las Matemáticas de la Biología. Yo fui y pensaba que estaba lleno de grandes cerebros haciendo teoremas, biología. No, es un centro para pensar. $50 millones. Se convencieron que había que ponerse a pensar cuál va a ser la matemática para la ecología, cuál va a ser la matemática para la neurociencia. La gente que hace neurociencia en la sala sabe todos los pics que le salen y que hace cálculos, publica papers, pero que todavía estamos lejos. ¿Ah? La ciudad de Chicago les regaló en un edificio, creo que se llama el Water algo, primero hizo que se coordinaran todas las universidades de Chicago, Northwestern, Chicago, etc. Y les regaló un par de pisos donde hay solo pizarras y oficinas y lugares para tomar café, porque un matemático, ustedes saben, una máquina que transforma café en teoremas, decimos nosotros. Y a mí me impresionó eso. ¿Ah? Cualquier alumno acá, a la UFRO, cualquier lado, puede postular a pasar 6 meses allá, 5 meses, a pensar. $50 millones para pensar. Claro, son países ricos, pero imagínense la convicción. Había habido un programa anterior de 20 años que lo tenía Ohio State University, en que hacía lo que hacemos todos los matemáticos. Este es el problema biológico, pongamos una EDO, hagamos algunos cálculos, muchos teoremas. Pero no sirvió para entender la relación de la biología y la matemática. No había genómica, no había transcriptómica, no había nada. Es decir, no había la noción de escalar desde el genoma hasta el medio. No mecanísticamente a través de una ecuación, pero tratando de descubrir lo que había que poner ahí como matemático. Y bueno, no era spam. Hice una charla de algo esotérico, no sé si sirvió algo, que se llama Random Dynamical System. ¿Por qué? Porque los sistemas biológicos están abiertos, no son necesariamente una ecuación diferencial. Y años después me contaron de este programa, que ahora soy parte del comité científico francés, llegó un poquitito más tarde, se llama Matemáticas Vivas. Según ellos, que no se lo copiaron a los gringos, pero bueno. Se llama Matemáticas Vivas y es la misma idea. ¿Sí? Cómo coordinar a lo francés, un poco distinto, cómo hacer miles de pequeños concursos para que los matemáticos franceses y biólogas franceses se entusiasmen en ponerse a pensar en una mesa frente a un problema y no desde sus disciplinas solamente. Yo quiero hacer teorema en Journal of Differential Equation, tú quieres hacer en Cell
Aquí da lo mismo, lo importante es el problema y las transiciones nos llevan a eso, ¿sí? Las transiciones no nos llevan a pensar en nuestras disciplinas, nos llevan a pensar en el problema. Y eso posiblemente es lo más lindo de las transiciones, según yo, si no, uno no sería científica o científico. Hicieron este programa y algunas conclusiones que a mí siempre me gustan. Por ejemplo, tiene tremendas barreras para nosotros como científicas y científicos entrar en esto. Pero entraron, la gente entró a estos programas, sacrificó, voy a decir, sus papers para poder pensar un problema que desde la creación del ADN, la creación, el descubrimiento de la doble hélice, tiene menos de 100 años. Y posiblemente, eso no lo inventé yo, de hecho, se la copié de Aleric, esa frase. Y se sumaron sin jerarquía. La ciencia necesaria, se empezaron a dar cuenta, no era evidente, no están los fondos, es decir, empezaron a aprovechar y potenciar su capital cultural, que es algo que a mí me parece crucial cuando una institución tiene 45 años y parte un año académico, cómo preservamos y usamos nuestro capital cultural en un país tan fragilizado cuando uno es pequeño, ¿sí? Cuando uno no aprovecha el capital cultural científico, fragiliza su país. Tenían una voluntad, como les decía antes, de abordar, superar sus resistencias disciplinarias. Además, la cooperación transversal frente a los desafíos se empezó a incrementar sola. Y de nuevo, la primera historia yo creo que no es inocente en Francia. Cuando la gente habla de Tara en Francia, el presidente Macron lo sube al avión cuando va de visita a otros países, porque es una historia virtuosa. Hay otra gente que los pela también, los franceses son parecidos a los chilenos. Y uno claro, ¿por qué? Que se subieron con esto, hicieron lobby. No, es una historia virtuosa, de romper todas las barreras y partir con una hoja no en blanco, pero aprovechando todo el capital cultural que tiene Francia en ciencia, hacerlo de otra manera porque las transiciones nos llevan a eso. Lo positivo es que yo creo que en Chile estamos preparados. Mire, el año 94 la Academia de Ciencias hizo un estudio sobre la capacidad científica de Chile. Lamentablemente desde el 2004 que no la hace porque no tiene fondos, no sé. Y a mí me parece que es la única institución que lo puede hacer junto con la sociedad científica. Y en Chile había 100 matemáticas y matemáticos. 100. No había nada. Y así todo, y bueno, es el número que me sé de memoria, porque fue el año más o menos que yo llegué a Chile, pero en todas las disciplinas era bastante pequeño. Y para qué decir cómo estaba la distribución de género, regional, etcétera, era paupérrima, digamos. No mucho mejor hoy día, a lo mejor, pero bastante mejor. A pesar de todo eso, Chile creó un capital cultural científico increíble a través de sus centros de excelencia, a través de un montón de pequeños proyectos. Chile empezó a aparecer en los rankings. Eso es algo que no tiene sentido lógico. Una vez Jorge Allende, que era el presidente de la Academia de Ciencias, hizo el estudio y dijo, aparecen sobre la tasa de publicación mundial los astrónomos, lo entiendo, y los matemáticos, no lo entiendo. Los astrónomos, claro, están todos los centros astronómicos del norte, lo entendía por eso. Pero eso empezó a multiplicarse en casi todas las disciplinas. Yo cuando veo los rankings no me interesa quién ganó, se los digo de verdad. Porque a veces uno pierde también. Entonces, no, pero se los digo de verdad. Lo que más me impresiona, y en matemática lo sigo, no les creo tanto, pero sigo esta estadística. Hace 3 años aparecieron 6 departamentos de matemática de Chile entre los 500 mejores. Eso no tiene ninguna razón estadística. Ustedes se van a Letonia, es decir, se van a países que uno quiere copiar y aparece 1, 2, uno se va a Finlandia, aparecen 3. Pero en Chile aparecían 6, 7. La Universidad del Biobío alcanzó a aparecer. Estaba creando un grupo de gente en análisis numéricas tremendamente top. Todo el polo de la universidad, voy a decir, de la zona del Biobío, debe ser el lugar más potente, voy a decir, de Estados Unidos al sur en análisis numérico. Eso es algo que estadísticamente no tiene sentido. Estadísticamente. Quiere decir que Chile creó un capital cultural, científico, regional, etcétera, a través de todo lo que hemos hecho con muy pocos recursos, a lo mejor, quizás no tan poco, pero necesitamos un poco más para ser más robustos y no vivir en la fragilidad, que nos permite, yo creo, hacer estas transformaciones. Estoy convencido, de hecho. De nuevo, voy a ser autorreferente con las matemáticas porque la conozco más. La biología también. Imagínense, en biología a mí siempre me ha sorprendido algo. Biological Research, que es la revista de la Sociedad Biológica de Chile, es Springer hoy día y tiene impacto 5, 6, 7. Es una cosa loca.
Cuando yo era niño, voy a decir, partí en esto, tenía impacto 0,01, no sé. Quiere decir que esa ciencia la ven en el mundo. Entonces yo creo que estamos preparados y tenemos que trabajar mucho para... Yo creo que organizarnos distinto, la transición es demasiado potente. Creo que la ministra decía el otro día, la ciencia de datos tiene que ser un capital cultural de Chile. Estoy convencido, la National Science Foundation hace algunos años, cuando empezó a hacer lo siguiente, cuando uno postula programas de infraestructura mayor, menor, todos esos programas en Chile, uno puede postular a generar datos, porque eso es infraestructura científica. No solo las máquinas, no solo los PCR, no solo, no sé, termociclador de no sé qué cosa. Y eso, una pequeña reflexión, y quería terminar con esto. Lo más lindo de haber hecho esta expedición es haber visto ese glacial. Qué hermoso, y creer que Chile tiene un potencial infinito. Gracias. Agradecemos al doctor Alejandro Mas Sepúlveda por esta excelente charla magistral y le pedimos por favor que se ubique al centro del escenario. Invitamos al rector de la Universidad de la Frontera, doctor Juan Manuel Fierro Bustos, a que suba a este escenario para hacer entrega de un reconocimiento. Muchísimas gracias. Y para finalizar esta solemne ceremonia, el tenor Alejandro Pérez Díaz interpretará nuestro himno universitario, para lo cual les invitamos a ponerse de pie. Forjaremos aquí en esta tierra como hermosa mujer para amar. Entre el trigo, la ciencia y el arte, la frontera, su universidad. El copico, el verde araucaria, la serpiente de plata, el cautín. Regala tu raíz vigorosa, que en 100 años comienza a vivir. Araucaria, si temos al viento, con fiereza de raza ancestral. En la tierra araucana se yergue, alma mater, la universidad. En Temuco, control de la lluvia, surge viva la universidad. Con la fuerza de espíritus libres, por la patria que es el ideal. El valiente mapuche, el colono, la mujer esperanza de paz. Alma mater, alegre viajera, que entre nosotros forjaron tu hogar.
si en tu seno materno se nutren hombres libres que al futuro van. La frontera, la raza araucana, siempre altiva te defenderán. Araucaria, si te posa el viento, con fiereza de raza ancestral. En la tierra araucana se yergue alma mater la universidad. En Temuco, cultrún de la lluvia, surge viva la universidad. Con la fuerza de espíritus libres, por la patria que es el ideal. Finalizamos así esta solemne ceremonia. Agradecemos la presencia de cada uno y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes.